Buenos días a todos desde el Centro de Terapias Alternativas ENOC. Soy Esther Mayor, terapeuta holística e instructora de varias técnicas de energía y sanación energética. Y voy a hablarles hoy un poquito sobre que la muerte no es lo que parece. Y voy a explicarlo desde un punto de vista muy íntimo y personal, porque hace apenas 10 días que partió una tía mía, que para mí fue una segunda madre, y en la que sobre todo toda la vida he convivido, he de alguna forma compartido todas las cosas hermosas de la vida. Se fue con 96 años, era una persona Escorpio de horóscopo, era muy intuitiva y me hacía mucha gracia porque ella hacía una radiografía de las personas y las calcaba desde que yo era niña. Decía esto y esto y esto. Y también decía cosas que iban a pasar con situaciones, con formas, con personas meses antes. Pero era una persona creyente, no tenía ni idea de este mundo o lo disimulaba a su forma, no lo sé, porque cada uno tiene un mundo interno mágico. A mí me hace gracia cuando a veces dicen, bueno, es que es una persona que está con las ovejas, un pastor. Esa persona tiene un mundo interior tan rico y espiritual que no tiene nada que ver con uno que se dedique aquí y esté viviendo de esto, pero a costa de las energías y del mundo emocional de las personas, no por riqueza espiritual. Entonces, porque una cosa es tener una misión de vida y otra cosa es explotar una nueva forma de vida porque es fácil y es lo nuevo, ¿no? Entonces yo quiero comentarles algo porque me pareció muy importante y trascendental desde el punto de vista, respetando siempre la intimidad de ella, por supuesto. Yo tuve una experiencia transpersonal de pasar el túnel y de ver al Maestro Jesús, que pueden ser arquetipos para muchos, para mí era el Maestro, cuando era jovencita, ¿no? Y eso fue lo que empezó la búsqueda interna y además se me indicaron una serie de situaciones que se dieron después y que la búsqueda nunca termina. Yo no me considero terapeuta holística, yo me considero una buscadora de la verdad, que estamos en ese proceso, ¿no? Pero observé que la muerte es una liberación desde adentro, con la experiencia que viví con mi tía. E inclusive una noche, no sé por qué, porque yo últimamente la vigilaba mucho, porque ella, gracias a Dios, a pesar de su edad y de sus achaques, solo sufrió 3 o 4 días al final. Muy lo que es el sufrimiento, quizás un poco agónico, de no poder respirar bien, etc. Pero antes de eso, ella se abrió muchísimo y me contaba, por ejemplo, desde hace tiempo ella contaba sueños que tenía, ¿no? Y no eran sueños, eran viajes astrales o apariciones, porque uno sabe lo que le están contando. Hablaba mucho de su hermana, que estaba delante de ella, que le hablaba de su padre, hablaba de su madre. Y en los últimos días, pues ella se abrió totalmente y me decía que había una luz enorme, donde iban viniendo gente de sus ancestros ya desaparecidos décadas y décadas y décadas, inclusive algunos cuando ella era niña. Y ella me hablaba, me comentaba lo que les hablaba, cómo se sentían. Aquello me impactó para una persona que era muy intuitiva, pero con un carácter del carajo, un carácter fuerte, una persona que prevalecía siempre la racionalidad ante todo, que en el mundo de la espiritualidad, la lógica no tiene nada que ver con la espiritualidad, pero una persona que fuera de esa índole, y cómo se abría y cómo se iluminaba su cara. Yo en algún momento le dije, ¿tienes miedo a la muerte? Y dice, yo no tengo miedo a la muerte, yo nunca le he hecho daño a nadie. Al contrario, siempre he hecho bien. Cuando se tiene que temer,
cuando se hace daño, porque tenemos que tener una conciencia y saber con quién tenemos que paliar esa conciencia, que es con nosotros mismos. Me llamó la atención porque ella me decía que la liberación no era hacia afuera, era hacia adentro, que lo que teníamos que hacer es dejarnos ir fluyendo y desapegándonos de lo material, de todas las cosas que teníamos enganchadas y sobre todo las personas que amábamos. Ella amaba muchísimo, muchísimo a todos mis hermanos, a mi madre y a mí, pero sobre todo, y también a sus sobrinos nietos, pero ella estaba muy apegada a nosotros y sin embargo ella al final me dijo, la muerte es como un apagón interno donde vas cerrando los ojitos, donde vas dejando de escuchar, donde vas dejando de hablar, porque ya no te apetece sino el silencio y encontrar esa luz donde te vas a liberar del todo y encontrarte con esa esencia. Por lo que me dicen, ella decía, yo sentía las presencias porque soy sensitiva, soy psíquica, organizadora, como cada uno desee, pero no porque lo sea tengo que ver lo mismo que ella, que eso es a veces la gran confusión de las personas. Cada uno ve o siente lo que tiene que sentir y ver. No tenemos que tener dones superiores. También me dijo una cosa muy curiosa. Me dijo, habrán escrito muchas cosas sobre esto, sobre la muerte, pero nada tiene que ver con la sensación, ese amor puro, ese amor divino, ese amor angelical. Es un amor que no se puede describir con palabras. Y estoy hablando de una mujer que no tenía nada que ver con este mundo espiritual, era creyente, creía sobre todo en el Cristo de Telde, era gran devota, en la Virgen del Carmen, pero no era una mujer, era muy leída. Ella regalé un libro hasta hace poco en Navidades, una mujer que siempre leyó mucho, pero los libros que a ella le interesaba, que era La Reina, que era cosas sobre todo de su época, ¿no? Y de las personas que con la, quizás con la identidad y la época con la que ella se sentía más identificada, supongo, ya que al tener 96 años, la gente más importante en algunos aspectos ya se habían ido hace mucho tiempo, incluido mi padre, allá hace 15 años. Entonces, que era una de las personas más importantes que había habido en su vida para ella, y para él también. Entonces, es como, ella decía que era como un apagón por dentro y una liberación tan grande, tan limpia. Y fíjense, ella empezó a hablarme de esto 15 días antes, fíjense. Ya los 3 o 4 últimos días hablaba, pero no de esas cosas. Sí, siempre hablaba de que veía luces, de que veía seres importantísimos y que veía, o sentía, mejor dicho, mucho amor, que era muy bonito todo aquello y que no tenía miedo ninguno. Que tuvieran miedo los que se quedaban por lo que tenían que experimentar y vivir. Pero la muerte era simplemente un tránsito. Ella decía también que era como ir a varias terminales. Me lo explicó así una vez, es como el que coge un avión y cuando llega hay varias terminales y varias directrices y direcciones y tú vas cogiendo diferentes direcciones porque vas viendo muchas cosas donde tú eliges esto sí, esto no. No profundicé nunca porque ya respetaba su camino y su tránsito, pero escuchaba y aprendí mucho. Y quería compartirlos con ustedes para aquellas personas que tengan quizás parientes enfermos o personas que les importen que no estén bien, que no tengan miedo, que sean un apoyo, una luz para esas personas y que la escuchen si quieren hablar, y si no, que respeten su proceso. Pues para mí ha sido un honor acompañar a mi tía en ese viaje. La amo y la amaré siempre. Y gracias tía por todo lo que me diste y sé que me seguirás dando energía y luz. Gracias. Feliz día a todos.